¿Cuál es la coincidencia más extraña que has experimentado personalmente? Aquí, en mi pequeño pueblo del noroeste de Inglaterra, hay un buen local de kebabs al que mis amigos y yo hemos pedido durante años. Hemos estado allí después de innumerables noches de salida y también nos han hecho envíos a domicilio, así que conocemos bastante bien a los chicos que trabajan ahí. La mayoría son turcos. Una vez, algunos de nosotros nos reunimos para hacer una escapada corta a Turquía. Al bajar del avión, esperamos en el estacionamiento exterior a otro amigo que venía en un vuelo distinto. Mientras estábamos ahí, empapándonos del ambiente de un país nuevo, nada menos que el chico alto de nuestro local de kebabs del barrio cruzó la calle justo delante de nosotros, a miles de kilómetros de casa. Eso sí que fue extraño. A principios y mediados de los años 90 el sistema telefónico cambió y ya no era necesario marcar el código de área para una llamada de larga distancia dentro del mismo estado. Vivimos en un estado pequeño con un solo código de área. Una mañana me desperté con el teléfono sonando y, cuando atendí, reconocí la voz del otro lado como la de mi antigua jefa de hacía algunos años. Tenía una voz inconfundible. Conversamos un rato agradablemente hasta que se dio cuenta de que había marcado un número equivocado. Yo vivía en otra ciudad, en una parte distinta del estado, pero el número debía diferir solo en un dígito del que ella intentaba llamar. Para sumar a la coincidencia, me había quedado dormido y habría llegado tarde al trabajo si ella no me hubiera llamado y despertado. Esto le pasó a mi mamá hace unos 10 años. Cuando tenía unos 13 años, vivía en Medway Island con mis abuelos porque mi abuelo era oficial en la Marina. Tuvo un accidente de esquí acuático en el que básicamente se estrelló la cara contra el muro del mar porque no soltó la cuerda a tiempo y quedó con una cicatriz en la frente que cubría con su flequillo. En fin, avanzamos 45 años y ella estaba trabajando en una residencia de ancianos, donde su trabajo era coordinar las salidas para los residentes. Había un nuevo residente y ella estaba hablando con él sobre su vida para conocerlo. Él le dijo que había estado en la Marina y a mi mamá le pareció interesante, ya que su papá también lo había sido. Él le contó que estuvo destinado en Medway Island, lo cual a mi mamá le pareció genial, ya que es una isla pequeña, y él dijo que estuvo allí en la misma época que ella, en los 60. Luego continuó diciendo que odiaba ese lugar porque lo único interesante que había pasado fue cuando la hija de un oficial no soltó la cuerda a tiempo mientras esquiaba y se estrelló contra el muro del mar, partiéndose la cabeza, y él tuvo que salvarla. Mi mamá se quedó completamente sorprendida, apartó su flequillo para mostrarle la cicatriz y le dijo: yo era esa hija de oficial. La coincidencia más increíble de todas. Cuando era chico, alrededor de los 13 años, jugaba mucho al Diablo 2. Empecé un clan con algunas personas que había conocido por internet y jugábamos todos los días. En algún momento ayudamos a una persona al azar y nos pidió unirse. Nos pareció lo suficientemente simpático, así que lo dejamos entrar. Como parte del clan, teníamos una cuenta compartida que usábamos para guardar objetos del juego para todos. Después de aproximadamente un mes de jugar, este nuevo tipo entró, cambió la contraseña, robó la cuenta y eliminó a todos de su lista de contactos. Desapareció por completo con todas nuestras cosas. Un año después, mi familia se mudó a Texas y era mi primer día en la escuela. Estaba sentado en la clase de álgebra hablando con la persona del asiento de al lado y mencionó que jugaba Diablo. Le dije que yo también y que incluso había tenido un clan y todo eso. Le pregunté su nombre de usuario y era él. A más de 3.200 kilómetros de donde lo había conocido virtualmente por primera vez, estaba sentado a mi lado en la clase de matemáticas. Cuando le dije el mío, su cara quedó en completo shock y no supo cómo reaccionar. Fue incómodo, sin duda. Al final le dije que no me importaba y que ya lo había superado, pero digamos que no terminamos siendo amigos. Fui a la universidad y conocí a una chica. ¿A qué secundaria fuiste?, me pregunta. ¿No la has escuchado mencionar?, le respondo. Crecí en un pueblo de 1.200 personas, me gradué en una clase de unas 90. A ver, dime, me dice. Y así empezó el descubrimiento de que no solo había oído hablar de ese lugar, sino que casi había asistido ahí porque su familia había vivido muy poco tiempo en uno de los pueblos vecinos cuando ella era niña. Compartíamos decenas de amigos en común y, al parecer, pasamos nuestra juventud cruzándonos sin llegar a coincidir por muy poco. Más tarde, cuando empezamos a salir, supimos que una de nuestras amigas en común había estado intentando juntarnos durante años. Se moría de risa cuando vio que por fin estábamos juntos, completamente sin que ella tuviera nada que ver. Le pedí que se casara conmigo y me dijo que sí. Salimos a cenar con nuestros padres para que por fin se conocieran. Sus papás llegan al restaurante y ven a los míos. Su mamá dice: ah, hola, nombre de mi papá.
Entonces este es tu hijo, ¿no? Habían sido compañeros de trabajo años atrás. Llevamos 11 años casados y nos va bien, y pensamos mantenerlo así. Mis favoritas ocurrieron durante viajes distintos en canoa. La primera fue durante un fin de semana del día del trabajo, en un recorrido de ida y vuelta por el río Croix, 2 días remando río arriba y uno río abajo, que corre entre Wisconsin y Minnesota y finalmente se une al río Mississippi. A pesar de ser un fin de semana largo, prácticamente no había tráfico en el río, ya que solo vimos otra embarcación y fue el primer día, poco después de salir. En el segundo día de viaje, el clima estaba bastante caluroso. En un momento dije, vaya, una sandía vendría muy bien ahora mismo. Mis 3 compañeros me dijeron que me callara y que ni siquiera lo mencionara, porque no teníamos una y no íbamos a encontrar una en medio de la naturaleza. Un rato después vimos un objeto verde flotando hacia nosotros que resultó ser una sandía. Años más tarde estaba en una salida por el río con varias personas en el río Whitewater, en Indiana. Yo iba remando en mi kayak y acababa de contar la historia de la sandía a las personas que iban en la canoa a mi lado. Era un día caluroso de verano y alguien dijo algo como, las sandías están bien, pero ahora mismo me vendría perfecto una cerveza fría. Unos minutos después, al doblar una curva, vimos una conservadora apoyada sobre un banco de arena. Nos detuvimos allí, la abrimos y descubrimos que tenía exactamente la cantidad justa de cervezas frías para que cada uno de nosotros pudiera tomar una. Los excursionistas del Sendero de los Apalaches se refieren a este tipo de cosas como magia del sendero. Supongo que también ocurre en los ríos. Conseguí una computadora nueva y estaba revisando fotos en la vieja junto a mi hermano menor. Tenía una foto de 2 mariposas, una azul y una amarilla, sobre una flor grande de color púrpura. Me encantaba esa foto y siempre pensaba en la suerte que había tenido al capturarla. Los colores eran muy intensos y las mariposas fueron lo bastante pacientes como para dejarme tomar 3 fotos antes de irse. Mi hermano quedó maravillado y le dije, ¿en serio te gusta tanto esta? Él sacó su teléfono y dijo, no, esta foto la tomé yo. Y efectivamente, había estado en el mismo parque el verano siguiente a cuando yo tomé mi foto. La suya tenía la misma especie de planta y de mariposas, en el mismo parque, y aproximadamente en la misma zona y a la misma hora del día. ¿Cuáles son las probabilidades? Esto fue hace años. Tendré que ver si todavía conserva su foto y trataré de publicarlas más adelante. Viviendo en un pueblo pequeño de Texas en ese momento, siempre recibíamos perros rescatados para ayudar a encontrarles hogar. Llegó un punto en el que la gente directamente los dejaba en nuestro patio trasero. Un día aparecieron 4 perros, 2 cachorros, una tigrada y un beagle. A los cachorros los dimos en adopción de inmediato, porque eran jóvenes y adorables. Avanzamos 8 meses. Intentamos dar en adopción al beagle macho, pero 2 veces lo devolvieron. La atigrada era un caso extremadamente trágico y no voy a entrar en detalles, pero ella era la madre y el beagle era el padre de los cachorros. Un domingo cualquiera decidí que teníamos que pasar por el refugio de animales Volunteer Run que estaba por la calle cerca de nuestra casa. Durante 3 años había pasado en auto frente a ese lugar y en 3 años nunca había entrado, porque la dueña y yo nos conocíamos del pueblo y no me agradaba, y ese día quise pasar porque algo de sus jaulas nuevas me llamó la atención. ¿Por qué no? De todos modos estaba cerrado, no había nadie. Así que nos bajamos y empezamos a mirar alrededor. Noté que había una camioneta verde estacionada en la entrada, pero no le di importancia. Entonces una mujer apareció desde la esquina y nos preguntó si trabajábamos ahí. Le dijimos que no, pero le preguntamos qué necesitaba. Estaba interesada en adoptar un perro. Había estado viviendo en otro pueblo, a unos 16 kilómetros, durante los últimos meses y como ese día estaba en el nuestro, quiso pasar a ver el refugio. Su perro se había escapado unos 10 meses antes. Así que le dije que teníamos 2 disponibles para adopción, una atigrada y un beagle. Ella dijo que el perro que se le había escapado era un beagle. En ese punto probablemente sea exactamente lo que estás pensando. Y tienes razón. De alguna manera, habíamos terminado con su beagle en nuestro patio. Y luego, de forma totalmente coincidente, nos encontramos con ella en un día al azar, en un lugar al que nunca había entrado pero frente al cual había pasado casi todos los días. La atigrada, resultó, era su novia del patio de al lado, que se escapaba con él. Esos vecinos se habían ido sin pagar el alquiler poco antes de que la mujer se mudara y no eran buenas personas. Así que ella se llevó al beagle, su beagle, que había estado perdido casi un año, de vuelta a casa. La coincidencia final es que nosotros habíamos llamado a ese Beagle Beagle y su nombre original era Brownie, nombres de comida. Cuando estaba en la universidad, en Toronto,
Viajaba a Inglaterra para un torneo de debate. Reservé mi vuelo y luego le dije a mi pareja la fecha y la hora para que él también reservara el suyo. El día anterior a salir acordamos encontrarnos en una estación específica del metro y recorrer toda la línea hasta el final para tomar el autobús al aeropuerto. Al día siguiente fui a la estación a la hora acordada, pero él no apareció, era antes de los teléfonos celulares, así que no podía llamarlo. Al final tuve que irme, tomé el metro y el autobús, llegué al aeropuerto y fui a la puerta de embarque, pero no había señales de él. Pedí que lo llamaran por altoparlante y no hubo resultado. Le conté la situación a la agente de la puerta, quien revisó la lista de pasajeros y él no figuraba. Confundida, volé a Londres. Al día siguiente sí lo encontré en Londres, esa es otra historia en sí misma, casi igual de coincidente. Resultó que mientras yo estaba en un nivel de la estación del metro esperando viajar hacia el norte para tomar un autobús a la Terminal 1 del aeropuerto para mi vuelo, él estaba en el otro nivel de la misma estación esperando viajar hacia el oeste para tomar un autobús a la Terminal 2 para su vuelo, que salía exactamente a la misma hora el mismo día, pero con una aerolínea distinta. En cada paso del camino habíamos estado describiendo rutas idénticas, pero sin coincidir nunca en el mismo lugar. En mi antiguo trabajo hicieron un amigo secreto una vez, la semana previa a Navidad. El límite era de $10 y la persona para la que tenía que comprar no la conocía muy bien. Dejé la compra para último momento porque no sabía qué regalarle. Así que estaba en el centro caminando frente a algunas tiendas cuando, para mi sorpresa, vi una copia antigua de Oliver Twist en la vidriera de una librería de libros usados. Me llamó muchísimo la atención, así que entré y la tomé. Revisé la primera página para ver el precio y adivina qué, $10, perfecto. Llegó el día del juego del amigo secreto y todos estábamos abriendo los regalos, unas 150 personas. Por el rabillo del ojo vi a varias personas rodeando a una mujer que estaba llorando. Empecé a escuchar y la gente preguntaba quién había sido su amigo secreto. Me acerqué y dije que había sido yo. La mujer para la que había comprado el regalo estaba llorando y me abrazó. Me contó que 10 años atrás su casa se había incendiado junto con todas sus pertenencias. El libro que le regalé era su favorito y además era exactamente la misma edición, con la misma portada que ella recordaba. Como era un libro de segunda mano, incluso estaba desgastado en los mismos lugares que ella recordaba. Así que fue como si hubiera tomado el libro directamente de su estantería antes del incendio y se lo hubiera devuelto 10 años después. Como conocí a mi esposo. Ya sabes eso que dicen de que no vas a encontrar a alguien hasta que dejas de buscar. Camino al club con mi prima dije, no quiero buscar a un chico esta noche, solo quiero divertirme. Venía con una racha de mala suerte en ese tema. En fin, estábamos bailando, pasando el rato, salimos afuera y me fui a fumar. Recuerdo que estaba hablando con un amigo. Miré alrededor y entonces lo vi. Estaba al lado de un chico que yo sabía que era amigo de mi prima. No sé cómo explicarlo, pero fue como tengo que ir a hablarle. Yo nunca me acercaba a hablar con chicos porque era muy tímida y tenía un montón de inseguridades. En fin, mi amigo estaba a mitad de una frase. Creo que ni lo miré y le dije algo como, ajá, me tengo que ir. Así que fui hacia allá y le dije, hola, ¿te ves aburrido? Al principio me miró como con cara de quién me está hablando, como si yo lo estuviera molestando o algo así. Fue solo una mirada rápida hacia mí. Luego volvió a mirarme y se le iluminó la cara con la sonrisa más grande. Lo raro es que, al parecer, él me había visto primero. Su amigo pensó que me conocía. Y él sí me conocía, pero no de la forma que su amigo creía. La razón por la que él estaba afuera era para que lo presentaran conmigo, así que fue muy sorprendente cuando fui yo la que se le acercó primero. Empezamos a estar juntos 2 semanas después y seguimos juntos desde entonces. Cuando era un bebé, mi madre me dio en adopción. Ella tenía un hijo de 10 años y estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Avanzamos 20 años y yo estaba en el penúltimo año de la universidad. Nunca había sabido nada sobre mi familia biológica, excepto los nombres de pila de mi hermano y de mi madre. Ni siquiera había visto una foto de ellos. En fin, mi mamá adoptiva me compró un kit de Ancestry DNA para Navidad. Cuando recibí los resultados, mi coincidencia número 1 era un tipo llamado Vincent. Lo busqué en Facebook y pensé, maldita sea, este tipo se parece a mí. Le envié un mensaje explicándole todo y al instante supo que yo era su hermano. Esta no es la parte coincidente. Después de hablar un rato por mensajes, nos dimos cuenta de que vivíamos a solo 10 minutos de distancia. Decidimos encontrarnos esa misma noche y reconectar. Resultó que ambos asistíamos a la misma universidad y teníamos la misma carrera y la misma especialización secundaria. Él decidió volver a estudiar y terminar su título 10 años después y,
por casualidad, eligió mi universidad. Todo ese tiempo pensábamos que estábamos en extremos opuestos del país. Realmente te hace pensar en la naturaleza frente a la crianza. Ahora tenemos una relación excelente y es increíble tener un hermano mayor. Hace algunos años, mi papá viajó a Dinamarca por trabajo. Mi mamá, que es danesa, decidió acompañarlo. Siempre había escuchado historias sobre la parte de la familia que nunca se mudó a Estados Unidos, pero no tenía idea de dónde vivían ni de si alguno seguía con vida. Después de una semana en el país, mi mamá y mi papá iban manejando por un camino rural cuando el auto se quedó con una rueda pinchada. No había buena señal de teléfono, así que terminaron caminando por una entrada para pedirle a la gente del lugar si podían usar su teléfono. Subieron los escalones de una pequeña casa de campo, tocaron la puerta y una mujer mayor abrió. Sus ojos se iluminaron, se quedaron fijos en mi mamá y terminó dándole un abrazo. Mis padres estaban comprensiblemente confundidos, ya que el esposo de la mujer también estaba emocionado de verla. La pareja no hablaba mucho inglés, pero los condujeron por el pasillo principal hasta una habitación de invitados. Allí, sobre la cómoda, había una foto de mi mamá y sus hermanos el día de su graduación de la secundaria. La pareja de ancianos eran la tía abuela y el tío abuelo de mi mamá, los que nunca se habían ido a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, mis padres no pueden explicarlo. Vaya, hasta el día de hoy sigo asombrado por esto. Estaba en pleno proceso de mudarme a Francia para estudiar y necesitaba sacar una visa en el consulado en Chicago, a unas 6 horas de mi ciudad natal. Así que fui hasta allá y mi papá me dejó en el edificio. Sin embargo, durante la cita me di cuenta de que había olvidado un documento. La mujer que me atendía me dijo que si yo salía a buscarlo tendría que reprogramar toda la cita, pero que si mi papá lo traía no había problema. Fui a llamarlo y en ese momento me di cuenta de que mi teléfono había dejado de funcionar por completo, totalmente muerto. Así que, un poco avergonzada, le pregunté a una chica de más o menos mi edad que estaba sentada en la sala de espera si podía usar su teléfono. Me dijo que sí y, para mi sorpresa, su funda tenía el logo de mi universidad. Resultó que íbamos a la misma universidad y que ella también estaba sacando una visa, pero para otra ciudad de Francia. Le agradecí. Hablamos un poco sobre algunos profesores y después llegó mi papá y terminé mi trámite. Pero acá es donde la cosa se vuelve una locura. Un año después estaba regresando a casa desde Francia. Había comprado un asiento en clase ejecutiva porque WAR es horrible para vuelos largos de otra manera. Noté que una chica, 2 filas detrás de mí, me miraba con cara de mucha confusión y me resultaba muy familiar. Todos bajamos del avión y ella se me acercó y me preguntó si me acordaba de ella. En ese momento caí en cuenta. Era la misma chica del consulado. Ella había extendido su estadía en Francia. Nos reímos mucho de las probabilidades de que algo así pasara. Pasé unos meses viviendo en el sur de España el año pasado haciendo una práctica docente. Antes de eso había enseñado en mi ciudad natal en el Reino Unido y había dado algunas clases particulares individuales a estudiantes que aprendían inglés como lengua extranjera. Uno de mis estudiantes era un español muy agradable que se había mudado al Reino Unido para trabajar y mejorar su inglés. Le di clases durante aproximadamente un año y nos hicimos amigos, nos llevábamos muy bien. Con el tiempo volvió a su ciudad natal en el centro de España y, por desgracia, no mantuvimos mucho contacto y no sabía de él con frecuencia. Avanzamos alrededor de un año y me mudé a España para esta práctica. Un día estaba sentado con una amiga en un parque local, en un precioso día soleado, tomando café y desayunando, cuando miré hacia la entrada principal del parque y vi a mi antiguo alumno entrando con un amigo. Los dos nos vimos, hicimos una doble toma y corrimos uno hacia el otro gritando, ¿qué haces aquí? Resultó que el amigo con el que estaba era de la ciudad en la que yo vivía y él había ido a visitarlo ese fin de semana. Probablemente fue la cosa más extraña de todas, que hubiera decidido visitar justo esa ciudad en la que yo estaba viviendo, que hubiera ido al mismo parque a la misma hora que yo, y que nos encontráramos después de no habernos visto durante un año, y además en otro país. A fines de los 90 y principios de los 2000 fui a la universidad con un grupo de tipos muy buena onda. A todos nos gustaban las motos y los cuatriciclos, y había un concesionario Yamaha cerca de la universidad. A veces íbamos ahí entre clases para matar el tiempo y mirar todas esas cosas geniales que no podíamos permitirnos. Después de graduarnos mantuvimos el contacto durante un par de años, pero con el tiempo nos fuimos perdiendo de vista. Una década más tarde estaba en la ciudad cercana a ese mismo concesionario Yamaha, matando el tiempo mientras a mi vehículo de uso diario le hacían un trabajo de garantía. Necesitaba un filtro de aceite para el cuatriciclo del campo, así que venía perfecto estar por la zona.
Estaba mirando alrededor, otra vez admirando todas esas cosas que probablemente ya podía pagar, pero que se habían vuelto demasiado poco prácticas como para justificarlas. Y entonces me crucé con Pete. Pete vivía a pocos kilómetros del concesionario y justo había pasado a buscar una cadena para su moto. Estábamos recordando viejos tiempos y hablando de lo coincidente que era todo cuando ambos escuchamos una voz familiar, nuestro amigo Jem. Jem estaba en la ciudad visitando a su familia y también estaba matando el tiempo, sintiéndose nostálgico, así que él también había pasado a ver el inventario. Por un momento se sintió como en los viejos tiempos, pero los tres estábamos un poco desconcertados por lo coincidente de la situación. Intercambiamos números otra vez y dijimos que mantendríamos el contacto. Pete y yo lo hicimos durante un tiempo, pero no volvimos a saber de Jem. Ahora ya pasó otra década más. Espero que esos tipos estén bien. Cuando tenía 18 años vivía en un pueblo muy lejos de donde terminé mudándome después. Entablé una amistad con un chico del trabajo en ese lugar, jugábamos Halo, mirábamos películas, etc., y era una persona increíble. Terminé mudándome de forma repentina por una emergencia familiar y nunca conseguí su información de contacto. Ni siquiera recordaba su nombre una década después, pero pensaba en él a menudo porque había sido una gran persona durante todo ese tiempo. 11 años después, estaba trabajando en mi empleo actual y compartía el auto con alguien de mi clase de capacitación. Una noche me preguntó si me molestaba que su compañero de cuarto fuera en el auto, ya que después de salir del trabajo iba a usarlo durante la noche. Nos presentó, me di vuelta y en el asiento trasero estaba el chico de aquel pueblo tan lejano. Nos reencontramos de inmediato y ahora vivimos juntos. Es mi mejor amigo, sin dudas, y el padrino de mis hijos. Mi papá falleció el verano pasado. Mientras hacía llamadas para avisarle al resto de la familia la mala noticia, encontré el número de uno de los amigos de la infancia de mi papá, con quien se había mantenido en contacto a lo largo de los años. El número debía ser antiguo o estar desconectado porque no pude comunicarme con él. Me sentí muy decepcionado de que el mejor amigo de mi papá, y probablemente uno de sus únicos amigos, no pudiera asistir al funeral, así que intenté contactarlo a través de cualquiera que pudiera saber cómo localizarlo. No hubo suerte. Pasaron los días y llegó el día del funeral de mi papá. Después del servicio, camino de la funeraria al cementerio, recibí una llamada en el teléfono de mi papá. Era su amigo, llamando para decir que estaba entrando al estado y yendo a nuestra casa para una visita, y que solo quería asegurarse de que mi padre estuviera disponible. Eso me sacudió por completo. Le dije que mi papá había fallecido un par de días antes y que acababa de perderse el funeral, y que en ese momento estábamos en el cementerio. Se reunió con mi mamá y conmigo un par de horas después y se despidió por última vez de mi papá. Nunca voy a superar cómo fue que justo ese día estaba de camino para visitarlo, pero me alegra que haya podido llegar para despedir a mi papá. Hace unos años decidí de forma totalmente espontánea que iba a ir sola a un viaje de campamento para ver un eclipse de luna de sangre. No tenía ninguna experiencia acampando, así que el solo hecho de decidir hacerlo ya fue bastante aleatorio. Pregunté por algunos buenos lugares, me terminaron recomendando uno de los lagos pequeños en los Adirondacks y allá fui. La noche del eclipse de luna de sangre fui a un puente cercano mucho antes de que anocheciera, para asegurarme de tener un buen lugar. Me quedé ahí toda la noche. Llegó mucha gente y se quedó un rato, pero también hubo muchas personas que solo se detenían 1 o 2 minutos para mirar el eclipse y luego seguían su camino. Un par de meses después, le estaba contando mis aventuras a uno de mis amigos de toda la vida, de quien siempre había estado enamorada, cuando volvió de la universidad. Se quedó en silencio un momento y simplemente dijo: «Conozco ese puente. ¿El qué está pasando el pueblo, sobre el río?» Resultó que justo esa noche él había pasado manejando por ahí y se había detenido exactamente en ese mismo lugar, solo que del lado opuesto de la carretera. Fue una locura total.